Los europeos se comprometieron con garantías de seguridad para Ucrania una vez termine la guerra. Así lo acordaron 26 de los 35 líderes que hacen parte de la llamada coalición de voluntarios. El encuentro se realizó en París, con el presidente Volodymyr Zelensky como invitado y con el mandatario Emmanuel Macron y el primer ministro británico Keir Starmer liderando la iniciativa. Uno de los compromisos es enviar tropas a territorio ucraniano para evitar que Rusia vuelva a invadir el país. Pero Moscú se opone. Y en el medio está la duda de qué tanto respaldo habrá por parte de Estados Unidos. Daci Lanza tiene más detalles de la reunión en el siguiente reporte. Ucrania obtiene condiciones de seguridad de parte de aliados. La coalición de voluntarios reunida en París redobló este jueves su apoyo a Kiev. El presidente francés Emmanuel Macron anunció que 26 países de los más de 30 de la coalición se comprometieron a respaldar militarmente a Ucrania. Aujourd'hui, 26 pays qui formellement se sont engagés. 26 países se comprometieron formalmente y varios que aún deben aclarar su posición a desplegar tropas en Ucrania como fuerza de disuasión o a estar presentes sobre tierra, mar y aire para aportar seguridad al terreno ucraniano y a Ucrania al día siguiente de un alto el fuego o la paz. Estas fuerzas militares no tienen como objetivo hacer la guerra a Rusia, sino que su objetivo es asegurar la paz. A su lado, en conferencia de prensa, Volodymyr Zelensky, quien dijo que un ejército ucraniano fuerte es la garantía de seguridad y la paz, aseguró que sus aliados se comprometieron a ejercer presión económica sobre el Kremlin. La presión sobre Putin funciona. La situación de la economía rusa es bastante complicada y todos los que están lidiando con Rusia también tienen que entender que vamos a hablar de los aranceles especiales en el comercio, que pueden ayudarnos. En segundo lugar, la coalición trabajó activamente, los políticos, los representantes comerciales, nuestros equipos trabajaron activamente. En esa línea, el titular del Consejo Europeo dijo después de la reunión que los aliados seguirán trabajando para presionar a Rusia mediante nuevas sanciones. Rusia debe detener la matanza de inmediato. Más temprano, Rusia aseguró que no tiene planes de discutir ningún posible despliegue militar extranjero en Ucrania en ningún formato. Una intervención que es fundamentalmente inaceptable y socava cualquier tipo de seguridad. Creo que es necesario llamar su atención sobre ello, para que la próxima vez que quieran discutir este tema, ya tengan la posición de Rusia como referencia. En tanto, el secretario general de la OTAN, Mark Rutte, dijo este jueves que Rusia no debería tener voz ni voto sobre el despliegue de tropas internacionales en Ucrania. ¿Podrán cumplir los aliados de Ucrania su promesa de garantías de seguridad o dependen de Estados Unidos para tener un papel activo? Es lo que discutimos en el debate de hoy. Y para ello nos acompaña Olga Tarnowska, bloguera y comentarista de guerra en Ucrania. Además, fue docente universitaria hasta 2024 y actualmente es consultora para medios de comunicación. Ella nos acompaña desde Vishgorod, en Ucrania. Y en Buenos Aires, Argentina, está Cristian Lamesa, analista geopolítico y escritor, autor del libro La paternidad del mal, los cómplices de Hitler. Bienvenidos ustedes dos, y antes de comenzar les recuerdo a nuestra audiencia y los invito a que nos sigan en redes sociales, donde estamos como @France24-ES, y yo, María Clara, estoy como @MariaClaguirre. También pueden escucharnos a través de Apple Podcasts, Spotify, Deezer y TuneIn. Olga, comienzo con usted. ¿Cuál es su opinión sobre esta reunión más reciente de la coalición de los voluntarios? ¿Podrá servir para algo? Bueno, esto es lo que esperamos aquí en Ucrania, porque ya duran mucho tiempo todas esas negociaciones y frente al devaneo de Trump y su indecisión, estamos viendo que Europa se fortalece un poco más y se hace bastante más resolutiva en el tema de la seguridad europea, porque Ucrania es parte de Europa y desde luego una guerra de esa envergadura en medio de tantos países europeos es un peligro para todos. Así que los países, aunque sean muy distintos en su ideología, en su cultura, pero están unidos por la conciencia del peligro ruso. Y esto es algo muy importante que Ucrania está viendo.
Y más adelante vamos a ver precisamente qué tan unidos están esos países y esos líderes que están conglomerados en la coalición de voluntarios. Pero antes, Cristian, quiero preguntarle cuál es su opinión sobre este más reciente encuentro. Bueno, yo sinceramente no creo que vaya a dar un resultado porque estos líderes, entre comillas, europeos, lo que están haciendo ni más ni menos que tratar de ver cómo llevan adelante una situación que desde que Donald Trump llegó a la Casa Blanca realmente se les complicó bastante. ¿Por qué? Porque evidentemente el carácter globalista y guerrerista que tienen la mayoría de estos líderes europeos, encabezados por Macron, Merz, Starmer principalmente, con Biden tenían una persona que lo secundaba. Y yo realmente no considero que tenga indecisión Donald Trump, sino más bien todo lo contrario. Yo creo que Donald Trump está viendo cómo usa esta situación en función de los intereses de los Estados Unidos, que sin duda, para lo que es el proyecto político, el MAGA que tiene en la cabeza el republicano, está mucho más en consonancia con tener un acuerdo y una sociedad beneficiosa con Rusia, esto lo vimos en Alaska claramente, que en seguir enterrándose al lado de esta Europa cada vez más decadente. Y con esto cierro, María Clara, el ejemplo más claro de esto es la posición del negociador e íntimo amigo de Donald Trump, Steve Witkoff, que estaba en esta reunión justamente y que tiene una posición muy clara respecto a la solución de este conflicto. Y antes de profundizar en el papel de Estados Unidos que usted menciona, Cristian, quiero preguntarle a Olga precisamente sobre lo que usted conversaba de esa unión de los países, porque hasta ahora lo que hay sobre la mesa es una propuesta de garantías de seguridad que va en 3 fases diferentes y en 3 niveles, por decirlo de alguna manera. En el primero de ellos, los países se comprometen a financiar tanto las armas como la logística de los militares ucranianos. En un segundo nivel, enviarían tropas para tierra, mar y aire a Ucrania para protegerla ante una posible segunda invasión de Rusia, y este envío de tropas ocurriría una vez se firmara la paz. Y la tercera y última fase sería una protección por parte del ejército de los estadounidenses, algo que todavía no se ha acordado. Volvamos sobre esos 2 primeros puntos, porque no todos los países europeos que hacen parte de la coalición de voluntarios están de acuerdo con esto. Alemania, Italia y Polonia han presentado algunas reticencias, aunque ahora recientemente sí respaldan la idea de enviar tropas, o al menos, como es el caso de la primera ministra italiana Giorgia Meloni. Ella habla de entrenar a militares ucranianos fuera de Ucrania. Sin embargo, ella dice que no quiere enviar militares italianos. ¿Cuáles son esas diferencias dentro de los europeos y qué tanto puede afectar esto a Ucrania, Olga? Bueno, por supuesto, Europa son países diferentes con intereses diferentes, y los líderes europeos, para algunos son, entre comillas, para otros son líderes, porque están declarando una posición muy firme, porque, por ejemplo, Merz siempre ha sido muy claro, y Alemania es el país que más ayuda a Ucrania, tanto a nivel económico como a nivel político últimamente. Entonces, por supuesto, el envío de tropas es una decisión impopular, digamos, para lo que es la política interior de cada uno de estos países. Entonces, no me extraña que hay tantos países que tienen ciertas reticencias a la hora de enviar esas tropas, incluso a la hora de hablar del envío de tropas, porque no se sabe exactamente a qué se van a dedicar esas tropas: a retención de Rusia, a la defensa de Ucrania, a la supervisión o monitoreo de la línea del frente, o mera presencia simbólica, digamos, de esas tropas. Entonces, obviamente, hasta ese punto todavía vamos a estar negociando durante mucho tiempo, como acerca de la paz, que nunca va a venir, porque no hay todavía ninguna condición que pueda decirse, digamos, nos lleve a esa paz, y siquiera al alto el fuego, porque Putin ya ha indicado muchísimas veces que él no está dispuesto a parar la guerra. Él quiere discutir una paz efímera siguiendo bombardear a los civiles ucranianos. Vale. Entonces, claro, tenemos esa situación
un poquito en el aire. Y la única esperanza de Ucrania, y esto ya ha sonado en esa cumbre, que Europa va a financiar Ucrania y va a potenciar nuestra, fuerza militar, con armas, financiando producciones conjuntas, también potenciando su propia industria militar y intentando involucrar a los Estados Unidos en este proceso, que todavía Trump no está muy por la labor. Pero todo es un proceso. Usted mencionaba que todavía no hay nada concreto sobre la paz y ahora ya se está negociando. ¿Qué puede ocurrir el día después de esa paz? Cristian, ¿es todavía demasiado pronto hablar de ese día después sin que todavía haya un proceso de paz en firme? A mí me parece que esta situación se podría haber evitado hace muchísimo tiempo. Esta situación no la estaríamos viviendo si no hubiesen abortado el ex premier británico Boris Johnson ese borrador que se había hecho en abril, si no me equivoco, de 2022 en Estambul, donde prácticamente lo que se lograba en ese borrador era establecer que se respetasen los acuerdos de Minsk y Ucrania conservaba la soberanía sobre las 4 nuevas regiones de Rusia, hubiesen seguido siendo ucranianas, pero con un estatuto autonómico no mucho más distinto, muy diferente que lo que es el de España, que no es ninguna locura, sino que se respete la lengua materna de las minorías étnicas en el país. Y esto fue abortado, fue destruido todas estas muertes se hubiesen evitado. Y yo lo que veo es que un acuerdo de paz está lejos porque evidentemente cuando hay que recordar incluso, María Clara, el ofrecimiento de garantías de seguridad vinculantes jurídicamente para Europa, para la OTAN, para Rusia y para Estados Unidos, que propuso en diciembre de 2021 el Ministerio de Relaciones Exteriores de Rusia. Y esto también fue despreciado y desestimado por el gobierno globalista y guerrerista de Joe Biden. Entonces, en esto yo tengo que citar a las palabras de María Zaharova, cuando dijo que cada vez que Ucrania le da la espalda a las propuestas de Rusia se va volviendo cada vez más pequeña, porque la verdad es que los nuevos territorios rusos liberados con el sacrificio del ejército ruso, con el sacrificio también y muchos que fueron llevados al frente de batalla, muchos ucranianos en una carnicería sin sentido, y también con los civiles que fueron usados como escudos humanos en Mariupol y en otras ciudades, que son la mayoría de los muertos civiles que se provocaron en esta guerra, desgraciadamente, que paradójicamente, si comparamos a los civiles muertos con Gaza, es una cantidad infinitamente menor, ya que a pesar de algunas opiniones que se vierten en Europa, los ataques rusos son intentando minimizar lo máximo posible las bajas civiles. Y repito, no así ocurrió con las fuerzas ucranianas, usando como escudos humanos a civiles en Mariupol o en Valnabaja o en tantas otras ciudades. Usted cita a la portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de Rusia diciendo que Ucrania le ha dado la espalda a las propuestas rusas. Al respecto, Olga, quiero preguntarle sobre uno de los puntos que es más crítico para el Kremlin, y es precisamente esa presencia de militares extranjeros, algunos de ellos de países que hacen parte de la OTAN en suelo ucraniano. Moscú se ha opuesto a ello, entendiéndolo como una aproximación cada vez más cerca de sus fronteras de la OTAN. ¿Con esto Ucrania le está dando la espalda a las propuestas planteadas por Rusia? Yo quería discutir un poco lo que acabo de escuchar del señor Lamesa, que me parece que estoy escuchando las narrativas del Kremlin, ¿no? Porque Rusia invadió Ucrania y estamos en una guerra desde 2014. Rusia está anexando los territorios ucranianos y ocupando, y está destruyendo nuestro país. O sea, es una guerra blanco y negro, sin precedentes en Europa en los últimos 80 años. Y me está hablando que como si fuera una cosita así, sin ninguna importancia, Ucrania entregando sus territorios, Ucrania subyugándose
al terror ruso como si fuera cualquier cosa. A mí me indigna escuchar una opinión así de una persona que está a tantos kilómetros y que está opinando absolutamente cosas irreverentes, ¿no? Porque yo estoy viviendo esa guerra desde hace 3 años y medio a gran escala. Ayer bombardearon la casa de mis padres y este señor me está diciendo, pues Ucrania pues, podría aceptar las condiciones rusas y todos felices. Esto es, para mí, es algo inaceptable. Y hablando de las tropas de la OTAN y las víctimas civiles, por ejemplo, en Mariupol se estiman 100.000 muertos civiles que Ucrania no puede contabilizar porque están en el suelo ocupado por Rusia. Pero tenemos ahí fosas comunes kilómetros y kilómetros. ¿Vale? Entonces estamos hablando de una información absolutamente tergiversada que desde luego a mí me duele mucho escuchar, porque yo ya pensaba que esto ya se acabó hace 3 años como mínimo, pero vuelven estas voces que llevan la narrativa rusa, la mentira rusa a divulgar en el mundo. Entonces, la presencia de los países de la OTAN, Rusia, después de empezar esta guerra, ha aumentado su frontera con la OTAN por lo menos entre 1.000 y 2.000 kilómetros, porque países como Finlandia y Suecia entraron en la OTAN y Rusia tiene una frontera enorme con estos países. Así que no le importó nada tener a estos países en la OTAN y de repente le molesta tanto tener algo de la OTAN en el suelo ucraniano. Y ya están pensando los, ¿cómo se llama? Los turcos, que son parte de la OTAN, dejar sus bases en Azerbaiyán. Entonces, Rusia tampoco ha dicho ni mu. Entonces, Rusia es un país que es un agresor, es terrorista, está llevando una guerra absolutamente injusta, improvocada, con pretextos falsos, con una historia tergiversada, y ahora me va a opinar sobre las presencias de tropas de otros países en el territorio de un país soberano, que todavía Ucrania, gracias a su lucha abnegada durante los 12 años casi de esa guerra, es y va a seguir siendo. Cristian, ¿qué responde usted? Boris Johnson, sí. Y no es el Boris Johnson que ha venido aquí a mezclar las cartas de los acuerdos de Estambul. Es el pueblo ucraniano que luchó y que sigue su lucha, y es el que decide sobre su propio destino. No señor que está en Kremlin y ni otros países que están ahí intentando imponer su voluntad. Cristian, ¿qué responde usted ante los puntos que le plantea Olga? Respondo algo muy sencillo. Rusia tuvo una paciencia enorme esperando durante 8 años que se cumplieran los acuerdos de Minsk, que ponían una serie de puntos que garantizaban la soberanía de Ucrania, pero también garantizaban el derecho al pueblo rusófono de Ucrania a poder hablar su lengua. ¿Cuántos países sobre la tierra tienen prohibido hablar incluso en el ámbito privado una lengua? ¿Cuántos? Ninguno. Ucrania es el único. Un golpe de Estado en el Maidán en 2014 generó toda esta situación. Y si hacemos memoria, en 2004-2005 se hizo un fraude electoral que le quitó la victoria a Viktor Yanukovych. Fraude que no resistió Yanukovych, declaraciones que hizo recientemente para evitar un baño de sangre. Baño de sangre que cuando no le pudieron quitar el triunfo en 2010, le hacen un golpe de Estado en 2014. Golpe de Estado que desata la resistencia de los pueblos que lo habían votado, la parte oriental de Ucrania, para defender la soberanía popular y la constitución ucraniana. ¿La casa de los sindicatos no le suena a la señora Olga cuando se quemaron vivas a medio centenar de personas por parte de los nacionalistas ucranianos y que esas muertes están impunes todavía? La guerra civil, el bombardeo contra civiles en el Donbass, ¿no le suena? A ver, ¿por qué a Rusia le molesta Ucrania y no le molesta Finlandia y no le molesta a Suecia? ¿Sabe por qué? Porque no se están matando personas que hablan la lengua rusa en esos países. En Ucrania sí. Eso es lo que detonó el conflicto. Lo quiera ver o no lo quiera ver. Yo acá, si hay algo que no hago, es mentir. Yo hablo con hechos y muestro pruebas. En todo, hasta diciembre,
hasta mitad de este año, números oficiales de la ONU, 60.000 civiles muertos en todo el conflicto desde 2022. Y no puede desconocer la señora Olga que el ejército ucraniano utilizó civiles como escudos humanos. De hecho, Volodymyr Zelensky, y con esto cierro, dijo hace poco tiempo, le consultaban por qué no evacuaban a los civiles, no me acuerdo si era de una ciudad de Dnipropetrovsk, creo que era, y dijo no, porque sería más fácil para los rusos entrar si no están los civiles. Y para cerrar, yo le pregunto, ¿por qué habla de un Estado terrorista, etcétera? Yo considero, no sé si tienen en mente el nombre de Denis Kiriev. Denis Kiriev era un negociador ucraniano que estuvo en la primera y la segunda ronda de conversaciones en Ucrania cuando ni bien empezó la guerra. A este señor, porque lo acusaron, sospechaban que era un espía ruso, lo torturaron y lo ejecutó el SBU y apareció el cuerpo tirado en las calles de Kiev. Y justificando que había sido porque era sospechoso en un asesinato extrajudicial. O el exministro del Interior, Monastirsky, cuando su helicóptero fue derribado por una disputa por el tráfico de armas ilegales que hace el régimen mafioso y terrorista de Ucrania para vender a grupos insurgentes en África. Cuando descubrió ese negocio y pidió su parte, le derribaron el helicóptero con un misil. Les voy a pedir a los dos que volvamos un poco a la conversación que hoy nos compete, que está relacionada con esos puntos pactados por la coalición de voluntarios para darle garantías de seguridad a Ucrania. Olga, sin embargo, le doy la palabra a usted también para que le replique a Cristian un poco lo que él le ha planteado, pero también que responda qué tanto necesitan los europeos realmente a Estados Unidos para cumplir estas promesas de garantía de seguridad que le dieron a Kiev. Bueno, yo no voy a responder porque la ignorancia humana es algo que no se puede responder. Y parece que es este señor que vive la guerra y no yo, ¿vale? Y parece que él conoce la historia y no yo conozco la historia de mi país. Y que parece que no estamos aquí viviendo y conviviendo todos los ucranianos, sino que este señor que me lo cuenta o me lo dice, ¿no? Entonces, ni siquiera lo voy a comentar, ¿no? Porque esto es algo indignante para mí, ¿no? Tener a una persona prorrusa que está repitiendo las narrativas de Kremlin, que ya estamos hartos de escuchar desde todos los medios rusos, toda la propaganda, para que yo escuche ahora esto en esa televisión, que me parece debe de tener un poquito de seriedad a la hora de invitar este tipo de comentaristas. Lo siento. Y volviendo a la cumbre, por supuesto, Europa está consciente. Lo que pasa es que los Estados Unidos no deja de ser la gran potencia geopolítica, y desde luego el potencial militar que tienen los Estados Unidos en términos de ejército que puede desplegar es muchísimo superior a lo que puede ofrecer Europa. Entonces, todos los países que están hablando ahora del envío de tropas lo que esperan es que los Estados Unidos les cubran con lo que nosotros llamamos cerrar el cielo ucraniano, o sea, con las tropas, con la aviación y las tropas antiaéreas norteamericanas. En esto probablemente ningún país va a atreverse a mandar su ejército a Ucrania. Entonces sí que dependemos de los Estados Unidos y ojalá se llegue a algún acuerdo entre todos los participantes. Aquí simplemente quiero dar una claridad. Precisamente el debate está para tener diferentes perspectivas sobre la mesa, y les agradezco también a los dos poder argumentar y explicar lo que está ocurriendo. Cristian, quiero preguntarle sobre este punto de Estados Unidos. Olga menciona algo que es crucial. Los europeos necesitan la defensa aérea de Estados Unidos para poder mandar tropas a Ucrania. Macron dijo luego del encuentro de la coalición de voluntarios y tras hablar por una videoconferencia con Donald Trump que el apoyo estadounidense a las garantías de seguridad se iba a concretar en los próximos días. Sin embargo, en ocasiones anteriores el presidente estadounidense dijo rotundamente no a enviar militares estadounidenses a suelo ucraniano en ningún momento, ni durante la guerra ni después de ella. ¿Necesitan los europeos a Estados Unidos y hasta qué punto Donald Trump podría realmente ayudarlos?
Bueno, para empezar me tomo 30 segundos para decir que realmente, y no es la primera vez que lo expreso públicamente, France 24 creo que es un ejemplo, este programa, por lo menos el debate, de pluralidad y de hacer estos debates, pero bueno, alguien tal vez piensa que no me deberían invitar. Yo agradezco la invitación. Y recuerdo también los medios rusos que están prohibidos en Europa. Ahora, estas garantías, a mí me parece que Donald Trump entiende claramente el riesgo en el que estuvimos durante 3 años y el riesgo en el que estamos aún todavía. ¿Y por qué lo digo? Yo recuerdo en el Salón Oval cuando el presidente Donald Trump le dijo a Volodymyr Zelensky que estaba jugando con la Tercera Guerra Mundial. En esa jornada memorable, la cual perdieron los cabales totalmente Donald Trump en esa situación con Zelensky e incluso el vicepresidente Vance, es porque Donald Trump entiende ese riesgo. Acá estuvimos en el riesgo de una guerra nuclear. ¿Por qué? Porque acá se está jugando con una situación en la cual estos sectores, estos europeos globalistas, guerreristas, que pretenden, tienen la fantasía de infligir una derrota en el campo de batalla a Rusia, pero que no sea solo una derrota, quieren un fin... quieren crear una amenaza existencial para el Estado ruso, que no lo va a admitir. Rusia ni los rusos van a admitir, esto lo dijo públicamente el presidente Putin, que Rusia desaparezca como Estado. Esto es algo inadmisible, como lo sería para cualquier otro conjunto de ciudadanos que aman a su país y que son patriotas. Lo es para los norteamericanos, del mismo modo que sería una estupidez pretender ganarle una guerra a Estados Unidos porque son potencias nucleares. Entonces, en este sentido, yo creo que la posición de Trump es más que clara. Yo hace un rato hablé al comienzo del señor Steve Witkoff, un negociador realmente muy, muy sagaz y muy talentoso. Y este negociador, después de las reuniones que tuvo con el presidente Putin, tuvo reuniones también con la parte ucraniana, y con una visión totalmente realista de lo que es la situación en el campo de batalla. Steve Witkoff, no lo dijo Cristian Lamesa, lo dijo Steve Witkoff, dijo que la solución a esta situación era el reconocimiento de las nuevas regiones de Rusia, el levantamiento de las sanciones, la neutralidad de Ucrania y finalmente, la neutralidad que no ingrese a la OTAN y finalmente garantías de seguridad, que no es esto que están hablando los europeos, lo están desvirtuando. Las garantías de seguridad es resolver también las situaciones de poder garantizarle a la población, no son solo los rusófonos, también la población de etnia húngara. Hace poco asesinaron a un ciudadano húngaro ucraniano a golpes para reclutarlo, y a la minoría húngara de Transcarpatia se la persigue también. Entonces, garantizar que se resuelvan los temas de fondo que llevaron a esta situación, ya sea con un Estado, una federalización de Ucrania o lo que sea, ya los especialistas encontrarán la forma, pero si no se logra eso, no se va a resolver esto nunca. Y yo repito, esto lo dijo Steve Witkoff, que es la mano derecha de Donald Trump. Y a mí me parece que los que coquetean con una tercera guerra mundial realmente no tienen idea de lo que están hablando, porque de una guerra mundial no surge ningún ganador. Usted habla que Moscú insiste en que se levanten las sanciones. Sin embargo, el presidente Vladimir Putin no ha cumplido con lo que Donald Trump dijo que se había comprometido. Por ejemplo, tener un encuentro cara a cara entre Putin y Zelensky. Quiero preguntarle, Olga, al respecto. Precisamente ese incumplimiento por parte de Putin ha hecho que ahora los europeos presionen más a Estados Unidos para pedirle sanciones contra Rusia. Ellos mismos también amenazaron con más sanciones al Kremlin, y también en su videoconferencia con Trump les pidió que pusieran más fuerza, más cohibición, sobre todo con la compra de armas por parte de China, y también les pidió que dejaran de comprar petróleo y gas ruso. Esto un poco para seguir fortaleciendo esas sanciones contra Rusia. ¿Pueden funcionar estas medidas? Bueno, no tenemos que olvidar que Rusia es uno de los últimos imperios que existen en esa tierra. Entonces, Rusia vive a base de explotar muchos pueblos, muchas repúblicas que están, digamos, subyugadas al régimen de Moscú. Y cuando estamos hablando de cómo podría terminar esta guerra,
la descomposición de Rusia muy parecido a lo que fue la descomposición de la Unión Soviética sería una opción, ¿no? Cortar todos esos tentáculos que Rusia mete a sus vecinos. Y no solo a sus vecinos, porque Rusia es un país que estuvo en Afganistán, después de la guerra de Ucrania se metió en Siria y allá donde puede meter sus manos las meterá. Entonces, lo que estamos hablando aquí es que Trump realmente quiere que Europa sea un poquito más consistente, porque aunque están imponiendo diferentes paquetes de sanciones y se está preparando el paquete número 19, en realidad Europa sigue comprando tanto petróleo como gas ruso. Y esto es algo que financia esta guerra. Así que si todos los países se hubieran preocupado en imponer esas sanciones y seguirlas de verdad, porque hay muchas cosas que flojean, porque Rusia está recibiendo un apoyo tecnológico brutal de China, que le suministra maquinaria, que le suministra drones, componentes electrónicos y un montón de cosas para seguir esta guerra. Vale, entonces nosotros lo que necesitamos es que a Rusia se le estrangule, no solamente en el campo de la batalla, donde Ucrania lucha para liberar sus tierras, sino que haya una presión económica de verdad, aparte del aislamiento que debería seguir imponiéndose a Rusia como lo ha hecho Biden, porque Trump queriendo hacer algún tipo de política alternativa, lo que consiguió es sacar al cadáver de Putin, que estaba ya metido en su búnker, al aire, y le dio cierta legitimidad que había perdido durante la presidencia de Biden y esa brutal guerra contra Ucrania. Así que vamos a ver en lo que terminan las sanciones y cómo realmente en este caso se va a presionar a Rusia a todos los niveles. Y quiero preguntarle, Cristian, si esa presión puede funcionar, sobre todo teniendo en cuenta los incumplimientos históricos de Rusia, porque recordemos, por ejemplo, el memorando de Budapest de 1994, en el que Ucrania se comprometió a abandonar las armas nucleares que tenía a cambio del respeto de su soberanía. Sin embargo, en 2014 los rusos se tomaron Crimea, que pertenecía en ese momento a Ucrania, y desde 2022 se ha tomado 4 regiones más que Ucrania alega que son suyas. ¿Son suficientes entonces las presiones económicas y qué puede parar a Rusia o hacerlo cumplir con lo que él mismo pacta? A ver, yo tengo la fortuna de ir seguido y temporadas prolongadas a Rusia, o sea que conozco de primera mano la situación y realmente la economía rusa está haciendo gala de una pujanza muy grande de crecimiento de 4 a 5 veces el promedio de la Unión Europea. Yo creo sinceramente que mi preopinante mencionaba que Rusia era un imperio, yo creo que es una federación y que explotaba a muchas poblaciones, que yo creo que hay una unidad que realmente yo siempre veo, no hay conflictos con las poblaciones, el 12% de población musulmana, al contrario de lo que sucede en Europa. Pero esta narrativa que se hace apunta a lo que yo decía hace un rato, el plan de desmembramiento de Rusia como Estado. Eso es lo que no van a conseguir. Y con estas sanciones no lo han conseguido y es más, ha sido todo lo contrario, porque Europa está en una situación caótica, está en una situación que Merz le promete a Ucrania $9.000 millones anuales como una especie de manutención y le dice a su propia población que tienen que despedirse y olvidarse del estado de bienestar. Realmente los líderes europeos están cayendo en una especie de locura porque siguen creyendo que mientras Europa está quebrada, siguen creyendo que es el centro del mundo, que es los que pueden decirle a todos cómo deben vivir.
Y hay una mayoría global que pudimos ver en Tianjin ahora, hace unos días apenas, que lo vimos ayer en el acto por los 80 años de la derrota al Japón militarista por parte de la Unión Soviética y de China, y con esto cierro. Y yo realmente no solo las sanciones, sino que este aislamiento que supuestamente estaba en un búnker Putin, el año pasado en Kazán, toda esa mayoría global estuvo con el presidente Putin en Kazán, estuvieron ahora en la cumbre de la OCS. Entonces realmente yo creo que hay una mayoría global que ve una película y hay un occidente colectivo muy chiquitito que se compra otra narrativa y que se están hundiendo en las arenas movedizas y están pasando realmente al tacho de la historia, sinceramente. Pero nos quedan 20 segundos para pedirle que responda a la pregunta que le planteé. ¿Cómo hacer que Rusia sí cumpla con los compromisos que hace históricamente? Es que Rusia ha cumplido los compromisos porque en 2014, cuando se habla de Crimea, primero que Crimea era rusa y fue una decisión desacertada de Khrushchev cederla a Ucrania, que era parte del mismo país, de la Unión Soviética. Y nada de esto hubiese pasado si no hubiese existido el golpe de Estado de Yanukovych. Entonces, y si no hubiese sido que la población de Crimea quería ser rusa y pidió volver a Rusia y salir del acoso que se le hacía desde Kiev. Entonces, si se van a acosar a los rusos, a los rusófonos, y se los va a perseguir, se los va a matar, Rusia va a reaccionar. Eso es parte de la doctrina del país. Lastimosamente se nos acabó el tiempo, sin embargo, Olga Tarnowska y Cristian Lamesa, les agradezco por estar en el debate de France 24. Esta vez el programa fue producido por el jefe de edición Luis Montes y la jefe de invitados fue una vez más Tania Herrera. Ustedes sigan con nosotros.